Muy buenos días, compañeros. Es un gran gusto saludarlos. Bienvenidos al curso de módulo de competitividad 1 y economía empresarial. Estamos en la semana número 10, pero todavía tenemos pendientes dos puntos muy importantes de los contenidos de la semana número 9. Así es de que no se vayan a confundir, por favor. Ahorita voy a trabajar todavía con el árbol de problemas, con el marco lógico que corresponde al, al tema de la semana número 9. Concluyendo esto, me paso a la semana número 10. Así es de que no se vayan para que no se confundan, no se vayan a desesperar. Solo voy a retomar unos temas de la semana número 9 y después me paso a la semana número 10. Pero estamos en la semana número 10 para que no se confundan, para que no haya ningún tipo de confusión ahí. Muy bien, entonces habiéndoles aclarado, recordemos que lo que hemos estado viendo en la semana número 9 es todo lo relacionado al marco lógico. Y uno de los aspectos bien importantes del marco lógico es o lo constituye el análisis de problemas. De hecho, en cualquier investigación que se haga utilizando cualquier metodología, el análisis de problemas es quizás, y no el aspecto más importante, uno de los aspectos más importantes que hay en un proceso de investigación. Y para el marco lógico también constituye, por supuesto, una actividad muy importante y muy indispensable. ¿Por qué razón? Porque para asegurar un buen análisis es necesario, en primer lugar, conocer el problema. Es decir, si nosotros conocemos el problema, identificamos plenamente sus causas e identificamos plenamente sus efectos, pues va a ser muy fácil proponer una solución a ese problema. Recordemos que un proyecto es una solución inteligente a cualquier problema de todo tipo, ya sea social, ya sea económico, ya sea administrativo, ya sea legal, etcétera, etcétera. Entonces, como parte del marco lógico, una fase muy importante es el análisis del problema. Y hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen resultado del proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. El análisis de problemas se hace entonces mediante la herramienta de árbol de problemas. El árbol de problemas permite tres situaciones muy importantes. Uno, la visión de los efectos del problema central, y de esta forma se analiza y verifica su importancia. Recordemos que cualquier problema que nosotros identifiquemos tiene efectos, y si es un problema, estos efectos son negativos, estos efectos son perjudiciales. Eh, Número dos, la visión de la situación actual relacionada con el problema anunciado. Y número tres, la visión de las causas, efectos asociados al problema central, tanto directas como indirectas. Lo que nos indica el numeral 3 es que el árbol de problemas nos permite visualizar de manera integral el problema en su conjunto, identificando sus causas y también identificando sus efectos. Recordemos que hay causas directas y hay causas indirectas, que también es muy necesario clasificarlas y es muy necesario analizarlas para poder hacer una resolución efectiva del problema. Y para que entremos en una fase práctica, vamos a analizar este problema que les presento acá. Esta herramienta es lo que nosotros le conocemos en el marco lógico como árbol de problemas. Si ustedes pueden observar, la herramienta se compone de tres partes. Uno es el problema central,
El número 2 podrían ser las causas y el número 3 podrían ser los efectos. Esas son las tres, esas son las tres partes que componen el árbol de problemas. Entonces, vamos a suponer, esto es para efectos didácticos, por supuesto, vamos a suponer que queremos analizar este problema y sobre todo queremos darle solución a este problema. ¿Cuál es el problema? Los frecuentes accidentes de buses extraurbanos. Si nosotros vemos las noticias, vemos las redes sociales, vemos la prensa gráfica, vemos las noticias por televisión o vemos las noticias o escuchamos las noticias por radio, frecuentemente nos dan las malas noticias de que una camioneta se ha accidentado, que un servicio de transporte o que una unidad de transporte extraurbano pues se ha accidentado. Entonces ese es un gran problema. Entonces si nosotros analizamos, decimos, ¿qué es lo que decimos? Los accidentes son muy seguidos o se están accidentando mucho las camionetas. Entonces podríamos trabajar con este problema central de frecuentes accidentes de buses extraurbanos. Si lo quisiéramos delimitar un poco más geográficamente y temporalmente, podríamos decir frecuentes accidentes de buses extraurbanos de la ruta interamericana, es decir, de las rutas o de la ruta, si es que queremos analizar una sola ruta, o de las rutas que conducen de la ciudad capital al occidente de Guatemala. Ahí estamos delimitando un poquito más. Temporalmente podríamos decir en los últimos 2 años. Entonces, es una delimitación temporal, pero eso ya son fases siguientes a analizar el árbol de problemas. Ahorita lo que nos interesa es que tenemos este problema, frecuentes accidentes de buses extraurbanos, y la manera de analizarlo es construir el árbol de problemas. Y la construcción del árbol de problemas, o en la construcción del árbol de problemas, tenemos que identificar las causas principales, también las causas secundarias, si las hubieran, y también los efectos. Entonces, yo sé que no me pueden ustedes responder, pero copien la herramienta y vayan respondiéndose ustedes donde se encuentren en este momento. Y identifiquemos algunas causas de los frecuentes accidentes de buses extraurbanos, es decir, ¿por qué razón es que hay muchos accidentes de buses extraurbanos? Esa sería la pregunta para poder identificar las causas de estos accidentes. Entonces, yo voy a escribir aquí algunas causas, pero ustedes también escriban otras si ustedes consideran ahí que existen algunas causas. Por ejemplo, yo podría escribir que los conductores son imprudentes. Esa es una causa de que haya mucho accidente de los buses extraurbanos, o esa podría ser una causa. Entonces tienen ahí conductores son imprudentes o conductores imprudentes, como querramos llamarlo. Esto no importa tanto, no afecta nada el contenido de la causa. Solo para que quepa ahí, le voy a poner conductores imprudentes. Entonces, si estamos analizando ese problema central de los frecuentes accidentes de buses extraurbanos, pues podemos preguntarnos o respondernos y decir que los conductores imprudentes son una causa de que existan estos accidentes de buses extraurbanos. Ahí ya identificamos una causa, pero pueden haber más causas, por supuesto. Por ejemplo, otra causa puede ser que los vehículos en mal estado. Los vehículos están en mal estado.
Esa es otra causa. Y la otra causa puede ser que las calles o carreteras en mal estado. Si ustedes pueden ver, esas son algunas causas eh, de este problema. Conductores imprudentes, vehículos en mal estado y carreteras en mal estado. Pero, ¿cuál es la causa de que los vehículos estén en mal estado? Puede ser entonces que los vehículos estén obsoletos, es decir, ya estén muy viejas las unidades. Y puede ser también que falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento de las unidades. Por supuesto que si seguimos haciéndonos más preguntas, seguimos analizando más el problema, podemos encontrar muchas más causas. Lo importante acá es identificar las causas principales. Causas que al corregirlas pudiera evitarse entonces ese problema central. Porque la idea es que ya no existan o que se reduzcan los accidentes de buses extraurbanos. Esa es la idea. Entonces, ya hemos identificado las causas y también tenemos que identificar los efectos. Es decir, cuál es una consecuencia o un efecto de que haya muchos accidentes extraurbanos. Pues una, y es muy lamentable, son pasajeros muertos o heridos. Ese es un efecto o una consecuencia fatal de los frecuentes accidentes de buses extraurbanos. Otro efecto puede ser que los pasajeros llegan tarde a sus destinos, ¿no? Pasajeros llegan tarde y todo esto lleva a un problema muy importante para la empresa, que es la pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque si yo veo que tal camioneta o que las camionetas están teniendo muchos accidentes, pues yo ya lo voy a pensar dos veces en subirme ahí, en utilizar ese servicio. Entonces, el otro efecto así bien considerable es la pérdida de confianza en las empresas de transporte. Lo que ustedes vieron acá o lo que ustedes están viendo es la construcción de un árbol de problemas. Es decir, agarramos el problema central y ya identificamos sus causas, tanto principales como secundarias, e identificamos los efectos. ¿Por qué es importante esto? Porque si hacemos un buen análisis de problemas, es decir, que si identificamos, pero muy bien, las causas que están suscitando este problema, podemos corregirlo. Pero si no identificamos muy bien las causas, entonces va a ser un poco probable que el problema se corrija con la ejecución de algún proyecto. Entonces tenemos acá nuestro árbol de problemas. Recuerden que el problema central son los frecuentes accidentes de buses extraurbanos. ¿Qué es lo que queremos entonces? Reducir esa frecuencia de accidentes de buses extraurbanos. Como lo que queremos es eso, ese problema central, pero ya en positivo, se convierte en nuestro gran objetivo general. No sé si ya notaron eso. Nuestro problema central son los frecuentes accidentes de buses extraurbanos. Ahí ya está plenamente identificado el problema. Como ese problema ya está identificado, entonces, ¿qué es lo que queremos con algún proyecto o con alguna intervención? ¿Qué es lo que queremos con la investigación? Pues lo que queremos es reducir o eliminar que ya no existan accidentes de buses extraurbanos. Entonces, nuestro objetivo general de nuestro proyecto va a ser reducir los accidentes de buses extraurbanos. Ya bien, de nuestro problema central convertimos nuestro objetivo general. Y de los efectos, pero en positivo,
construimos los fines del proyecto, es decir, qué es lo que queremos nosotros. Esos van a ser los fines del proyecto. Y los fines entonces del proyecto van a ser reducción o que ya no haya pasajeros muertos, que los pasajeros lleguen temprano y que se recupere la confianza de los usuarios en las empresas de transporte. Entonces, fíjense bien, esos efectos, pero ya en positivo, esos efectos en positivo ya se convierten en los fines del proyecto. Pasajeros llegan tarde es un efecto negativo. Si yo ya lo convierto a positivo, ya eso se convierte en un fin. Entonces, ya podría decir yo, entonces los pasajeros llegan a tiempo o los pasajeros llegan temprano. Pasajeros muertos o heridos es un efecto negativo. Si yo reduzco los accidentes, ¿qué pasaría entonces? Que ya no existirán pasajeros muertos o pasajeros heridos. Y la pérdida de confianza en la empresa de transporte es un efecto negativo. Si yo corrijo el problema, entonces eso se va a convertir ya en un efecto, pero positivo. Se va a convertir entonces en un fin. ¿Y cuál va a ser el fin? Recuperación o recuperar la confianza en las empresas de transporte. Y eso lo hacemos en el árbol de objetivos. Recuerden que para poder analizar los objetivos, también tenemos que utilizar una herramienta. Y el análisis de objetivos entonces permite descubrir la situación futura que se desea lograr una vez resuelto el problema. Entonces, hay que ponerle atención a este párrafo. Lo que nos dice es que el análisis de objetivo permite describir entonces la situación futura. Entonces, si hoy hay una situación negativa por causa de un problema central, entonces si yo corrijo ese problema central con algún proyecto, con alguna intervención, entonces la situación futura de los objetivos la voy a visualizar en mi árbol de objetivos o utilizando la herramienta de árbol de objetivos. Por eso nos indica la teoría que el análisis de objetivos permite describir la situación futura que se desea lograr una vez resueltos los problemas planteados en el árbol de problemas. Recuerden que en el árbol de problemas está el problema central. El análisis consiste entonces en ¿qué? Consiste en convertir, tal vez esto vale la pena subrayarlo o marcarlo. Dice que consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos. Es decir, en el árbol de problemas tenemos las situaciones negativas. En el árbol de objetivos, esas situaciones ya las convertimos a situaciones positivas, pero ya habiendo resuelto con la resolución del problema. Es muy importante entonces esta descripción que tengo acá. El problema central se convierte en una situación positiva, que viene a ser el objetivo general. Entonces, ¿de dónde sacamos nuestro objetivo general de nuestro proyecto? ¿De dónde viene el objetivo general? Pues viene de convertir el problema central en positivo. Recuerden que el problema central es frecuencia de accidentes de buses extraurbanos. Ese es el problema central. Ya eso convertido a positivo se convierte en mi objetivo general. Y entonces, ¿cuál sería mi objetivo general? Reducir la frecuencia de los accidentes en las empresas de transporte. Ese sería mi objetivo general. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de ciertos medios, es decir, que yo necesito ciertos medios para poder alcanzar esos fines, ese gran objetivo general y también los fines. Recuerden que también tenemos que identificar los fines. ¿Y cuáles son los fines? Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se producen cuando se resuelve el problema identificado.
Entonces, una consecuencia negativa del problema es que hay pasajeros muertos o heridos. Esa consecuencia negativa, pero ya convertida a positiva, ¿cómo sería entonces? Reducción de pasajeros muertos o cero pasajeros muertos que utilizan los servicios de transporte. Ahí ya estamos convirtiendo las consecuencias negativas, que son los efectos, a consecuencias positivas, que ya vienen siendo los fines. Y también se identifican los medios para alcanzarlos. ¿Y cuáles son los medios? Pues los medios consisten en reemplazar las causas que le dan origen al problema de hechos opuestos que contribuyen a solucionarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer yo para que ya no haya accidentes de transporte? Necesito un medio para eso. ¿Y cuál es el medio? Corregir las causas de ese problema. Si una de las causas es la imprudencia de los conductores, esa es una causa, entonces yo tengo que corregir esa causa. Y al corregir esa causa, ya la causa corregida ya se convierte en un medio para alcanzar los fines. Porque entonces yo ya podría decir, después de la intervención, pues, por supuesto, que ya los conductores son muy prudentes. ¿Y cómo hago eso? Ahí es donde viene el proyecto, ahí es donde viene la propuesta, ahí vienen las alternativas de solución o las propuestas de solución, porque entonces yo podría agarrar esa causa solita y hacer un proyecto con esa causa. ¿Cuál causa? La de los conductores imprudentes. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues haría un plan de capacitación y formación con fechas, con resultados, con responsables para formar a estos conductores que son imprudentes. Quizás dentro de esa imprudencia hay conductores porque van desvelados o tal vez también son imprudentes porque muchas veces van alcoholizados. Entonces, mi proyecto va a consistir en trabajar con esa causa, es decir, formar a conductores responsables, formar a conductores confiables. Entonces, por ejemplo, ya el conductor podría, incluso la presentación del conductorio podría cambiar, como lo hacen las empresas de transportes que son un poco más no profesionales, sino que son un poco más selectos. Eso es cierto que son más caros, pero son que tienen un mayor estatus. Eso podría ser. Y de los vehículos en malas condiciones, esa es otra causa que la tengo que convertir a positivo. Al convertirla a positivo ya se convierte en un medio para alcanzar el objetivo general. Y entonces, si los vehículos están en malas condiciones, ahí empiezo yo a hacer la investigación, la propuesta de por qué están en malas condiciones, por qué hay vehículos obsoletos o por qué no hay un sistema de revisión periódica de las unidades, y ahí puedo hacer yo una propuesta de solución y eso se convierte en un proyecto. Recuerden que el proyecto es una solución inteligente hacia un problema. Eso es un proyecto. Entonces, al solucionar yo, al trabajar con las causas, estoy haciendo un proyecto y ahí voy a solucionar entonces el problema. Al solucionar el problema, esos efectos que son negativos automáticamente se convierten en efectos positivos. Así es como funciona. Entonces, por eso les muestro acá, voy a agrandar un poquito, les muestro acá que tenemos el árbol de problemas y tenemos el árbol de objetivos. Si se dan cuenta, el árbol de problemas son frecuentes accidentes de buses extraurbanos. Y a ese problema central, que son los frecuentes accidentes de buses extraurbanos, si yo ya los redacto en una forma negativa, en una forma positiva, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría decir yo? Reducir la frecuencia de accidentes de buses extraurbanos.
Ese problema central entonces se convierte en mi gran objetivo general. ¿Qué es lo que quiero? Reducir la frecuencia de accidentes de buses extraurbanos. Es decir, yo ya no quiero que hayan accidentes de buses extraurbanos. Entonces ahí estoy convirtiendo mi problema central a mi objetivo general. Y, perdón, si se dan cuenta ustedes, los efectos en el árbol de problemas los tengo en negativos porque son consecuencias negativas. Ya en el árbol de objetivos, esos efectos ya están en positivo. Entonces, como ya están en positivo, esas consecuencias ya son positivas, se convierten en los fines del objetivo general. Hagamos una comparación. En el efecto del árbol de problemas dice pasajeros heridos o muertos. Y en el árbol de objetivos dice hay menos pasajeros accidentados. En el árbol de problemas dice pasajeros llegan tarde, y en el árbol de objetivo dice los pasajeros llegan a tiempo. Si se dan cuenta, solo son los efectos o las consecuencias negativas, las pasamos a consecuencias positivas. Y ya las consecuencias positivas, pues ya se convierten en los fines. Y los medios vienen de las causas. Por ejemplo, los conductores son imprudentes, entonces ya en el árbol de objetivos decimos los choferes o los conductores conducen con paciencia, es decir, ya son muy profesionales. ¿Y por qué conducen con paciencia? Porque ya hubo intervención en el problema, es decir, ya todo un plan de formación, de concientización, de capacitación, etcétera, de revisión de las unidades, ya hacen que esos conductores o esos choferes conduzcan con paciencia. Al hacerlo así con paciencia, ya se reduce la frecuencia de accidentes de buses extraurbanos. También podemos observar que en el árbol de problemas dice vehículos en malas condiciones, y en el árbol de objetivos dice vehículos mantenidos en buen estado. ¿Por qué razón? Porque ya se trabajó sobre esa causa. Es decir, ya hubo un proyecto para poder minimizar o para poder anular esa causa que está causando, valga la redundancia, que está provocando el problema central. Entonces, esa es la importancia del marco lógico. Y las calles en mal estado es la consecuencia mala, digamos, la consecuencia negativa, la causa negativa. Ya en el árbol de objetivos, esa causa negativa ya se convierte en una causa positiva, por lo tanto se convierte en un medio. Pero recordemos algo muy importante: entre la causa negativa y la causa positiva tiene que haber un proyecto, tiene que haber una propuesta de solución, y ese es el proyecto. Para un ingeniero civil, por ejemplo, si trabajara sobre estos temas y él detecta que una de las causas principales de los accidentes son las calles en mal estado, entonces, ¿qué tendría que hacer el ingeniero civil? Hacer el diseño para que se puedan construir esas carreteras o para que se puedan corregir esas carreteras. Y ahí ya sale su proyecto. Al hacer un proyecto sobre esa causa, no nos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos atacando la causa. Esa es la riqueza del marco lógico. Y los vehículos obsoletos, pues lo positivo sería que se reemplazan regularmente, y el deficiente estado de mantenimiento de los vehículos o la falta de mantenimiento, mediante ya se tendría que convertido a positivo, sería un control técnico que se efectúa con regularidad. Pero entre esos dos hay un proyecto o hay una propuesta de solución. Si se dan cuenta, es muy fácil trabajar el marco lógico, y sobre todo lo más importante es identificar las causas, porque si identificamos las causas de ese problema, nuestro proyecto va a ser atacar o minimizar esas causas. Y ese va a ser nuestro proyecto, esa va a ser nuestra propuesta de solución, y entonces vamos a lograr nuestro objetivo de corregir ese problema central. Muy bien, compañeritos. Eso era lo que teníamos pendiente con relación al marco lógico. Por favor, tómenle un screen o una captura de pantalla a estas preguntas de la semana número 9
Yo voy a cerrar esta presentación y me paso a la semana número 10. Recuerden que esta es la semana número 10, pero todavía estamos viendo contenido de la semana número 9. Ahorita cierro acá y me paso a la semana número 10, que es la que nos correspondía trabajar, pero para concluir con este proceso, tuvimos que recurrir a analizar todavía los temas pendientes que teníamos de la semana número 9. Muy bien, entonces la semana número 10 corresponde a el punto de equilibrio. Esto está muy relacionado con el volumen de ventas sobre producción, los costos con la ganancia. El objetivo principal es aprender a calcular el punto de equilibrio en sus distintas modalidades. Es decir, hay varias modalidades para poder calcular el punto de equilibrio. Y lo que perseguimos en esta clase es aprender a hacer esos cálculos y sobre todo aprender a hacer el análisis. ¿Por qué razón? Porque aunque hay un periodo contable que se llama negocio en marcha, que supone que el negocio no tendrá fin, muchas veces no se cumple con ese principio. Pero no se cumple porque sea culpa del principio, sino que no se cumple porque muchas veces administrar los recursos es un arte, es una ciencia también, y eso pues muchas veces hace que las empresas quiebren. Cuando se investiga, por ejemplo, por qué fracasan las empresas o por qué los emprendimientos no prosperan, una de las principales causas es porque durante un lapso de tiempo extenso no alcanzaron a cubrir sus costos. Recordemos que todos los emprendimientos, todos los negocios tienen costos. Es decir, si yo tuviera una venta de ropa en un centro comercial o en una calle y estuviera pagando alquiler, pues eso ya es un costo. Y si le estuviera pagando a una persona o a dos personas para que atiendan la tienda, eso también ya es un costo. Si pago energía eléctrica, pago internet, pago agua potable o agua en los servicios públicos, ¿no? Todos esos son costos. Y entonces, para que la empresa no quiebre o no fracase, tiene que vender lo suficiente para poder cubrir esos costos. Cuando ya vende lo suficiente para cubrir esos costos, nosotros le decimos que ha llegado a su punto de equilibrio, es decir, ha llegado a alcanzar el equilibrio. Cuando no, significa que está operando con pérdidas. El punto de equilibrio está relacionado con los costos. Y los costos que son afectados por los diferentes causantes de costos se clasifican de la siguiente forma. Costos fijos. Recuerden que el causante de un costo es una actividad. Por ejemplo, la renta de un local comercial es un causante de un costo. ¿Por qué? Porque por esa renta o por el derecho a usar ese espacio se paga un monto en concepto de alquiler o en concepto de renta. Entonces hay muchos causantes de costos. Vamos a trabajar mucho para este tema con los costos fijos y para eso tenemos que conocerlos, por supuesto. ¿Y qué son los costos fijos entonces? Son los costos o gastos que no cambian en respuestas a los cambios de actividad de la empresa. Y tenemos ahí en el recuadro que un costo fijo clásico es el que corresponde al gasto por alquiler. En una fábrica de pasteles, por ejemplo, pues se mantiene constante aunque cambie el nivel de actividad por la venta de los pasteles. La situación es la siguiente. Si yo tuviera mi venta de pasteles y tengo mi pastelería en un centro comercial y ahí me están cobrando 3,000 quetzales de alquiler por utilizar el espacio. Eso se llama costo fijo. ¿Por qué razón? Porque si yo vendo un pastel, pago 3,000 quetzales. Y si yo vendo 300 pasteles,
o 250 pasteles, también pago 3,000 quetzales. Entonces esos costos no cambian porque haya más venta o haya menos venta. Por eso se llaman costos fijos. Entonces lo que uno tiene que hacer es identificar bien cuáles son sus costos fijos. Un costo fijo por excelencia es la renta de algún establecimiento comercial, también los salarios que se le pagan a los trabajadores cuando tienen un salario fijo. Cuando tienen salarios por comisiones, ahí sí el costo es variable, pero cuando lo tienen por mes, por tiempo, ahí sí es un costo fijo. Entonces, es importante que se identifiquen esos costos. Y los costos variables son los costos o gastos que cambian en relación proporcional a los cambios en la actividad de la empresa. Un costo variable clásico es el que corresponde al consumo de materiales directos en una fábrica de pasteles. Pues si la producción de pasteles se incrementa en un 5%, el costo por consumo de materiales directos se incrementa en una proporción similar. La situación entonces es esta. Supongamos que la harina y la leche son los materiales directos para poder hacer pasteles. Es decir, si no hay harina y no hay leche, no se puede producir un pastel. Entonces, el costo de esos, de la libra de harina y el costo del litro de leche se convierte en un costo variable. ¿Por qué razón? Porque si yo hago un pastel, el costo de la harina y de la leche va a ser un monto, ¿no? Un monto bajo, un monto pequeño. Pero si yo ya me pongo a producir 80 pasteles, entonces voy a gastar más en harina y voy a gastar más en leche. Ahí es costo variable porque va en función de la producción. A más producción, más alto el costo. A menos producción, menos alto el costo o más bajo. Por eso se le llama costo variable. Es importante también que conozcamos el comportamiento en los costos unitarios de un producto según el tipo de costo. Acá, para ejemplificar esto, podemos decir lo siguiente. Si yo pago de alquiler 5,000 quetzales en un centro comercial por tener mi negocio ahí, y yo produzco en ese mes 5,000 unidades, imagínense que produzca 5,000 pasteles, entonces el costo fijo por pastel es de 1 quetzal. ¿Por qué razón? Porque estuve pagando 5,000 de costos fijos y produje 5,000 unidades. Pero ¿qué pasa si en ese mes yo produzco 10,000 unidades? Entonces el costo fijo por unidad baja. ¿Por qué razón? Porque 5,000 quetzales que yo pague de costos fijos en un mes, si yo produzco 10,000 unidades, ya me sale entonces al hacer mis cálculos a 50 centavos de costo fijo para cada pastel. Es decir, en costos fijos yo gasto en cada pastel 50 centavos, si es que incremento la producción. Pero si bajo la producción, pago más por unidad producida. En cambio, con los costos variables, estos sí permanecen sin cambio en relación a los costos unitarios. ¿Por qué? Porque el costo unitario se va elevando en relación a la producción y va bajando en relación a la producción. Entonces, el costo variable unitario ahí no va a cambiar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el análisis del punto de equilibrio? A la relación del costo, volumen y la utilidad, usualmente se le llama análisis de equilibrio, o análisis del punto de equilibrio, o análisis del punto puerto, o análisis del umbral de las utilidades. Con cualquier nombre le podemos conocer este análisis del punto de equilibrio, o con cualquiera de estos nombres, mejor dicho. Pero ¿qué es el punto de equilibrio al final? Es muy sencillo. Es el nivel de ventas en el cual una empresa no gana ni pierde. Es decir, si yo vendo 10,000 quetzales y con eso me alcanza para pagar la mercadería, con eso me alcanza para pagar los salarios, y con eso me alcanza para pagar la renta, y con eso me alcanza para pagar los servicios públicos, significa que 10,000 quetzales entonces es mi punto de equilibrio. Porque, si bien es cierto, no estoy ganando, pero tampoco estoy perdiendo. A eso se refiere el punto de equilibrio.
Para el pago de, o el pago de el gerente de producción, el pago del operario, etcétera. Si todo eso me suma 30 quetzales, entonces mi precio de venta son 50 quetzales, pero mi costo variable unitario pueden ser 30 quetzales. Y entonces mi margen de contribución, ¿cuál sería? 20 quetzales. Es decir, que el margen de contribución es el monto en que los ingresos por ventas exceden a los costos variables, tanto a nivel global como a nivel unitario. Se dice que el margen de contribución es el monto disponible para cubrir los costos fijos globales. Lo que me está diciendo acá entonces la teoría es que el margen de contribución es el monto que queda de la venta después de haberle restado los costos variables. Eso es en forma sencilla el margen de contribución. Cuando estemos haciendo los efectos, los cálculos, operaciones prácticas, ya vamos a entender muy bien esta situación. Cuando el margen de contribución se calcula en forma porcentual, se denomina razón del margen de contribución. Eso también ténganlo muy en cuenta, por favor, porque va a ser importante o es importante, nos va a servir para los cálculos. Y acá, pues, solo vamos a dejar la ilustración porque por cuestiones de tiempo no nos va a dar tiempo a resolverlo, pero eso lo vamos a resolver el siguiente día de clases. Recordemos una situación. Entre 8 días es domingo de resurrección, entonces no hay clases, por favor, para que no se vayan a conectar. Va a ser hasta entre 15 días. Pero a partir de mañana, fíjense bien, por favor, y anoten, a partir de mañana, toda la Semana Santa va a estar colgada la tarea de este curso. Es decir, ahí donde ustedes ingresan a sus clases, ahí va a estar colgada la tarea. Hay un video ahí donde se les explica qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es esta semana que viene para que hagan la tarea. Y la próxima semana, la que inicia el 18 de abril, en esa semana se van a evaluar de la tarea. Es decir, en esta semana de la Semana Santa hacen la tarea y la siguiente se evalúa. ¿Cómo? También en la plataforma. No me tienen que mandar a mí ninguna tarea, ningún trabajo, ningún cuestionario, nada, ninguna investigación. Solo hacen la tarea, hacen la investigación y con eso se van a preparar para contestar la evaluación de la tarea que va a estar disponible en la semana del 18 al 22 de abril. Así es de que por favor tomen en cuenta eso. Y solo vamos a leer acá el problema. Dice que la empresa X vende limonadas a un precio de 5 quetzales cada una. El costo variable de producirlas es de 3 quetzales y los costos fijos mensuales suman 4,000 quetzales. ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades? En otras palabras, ¿cuántas limonadas se tienen que vender para alcanzar el punto de equilibrio? ¿Cuántas limonadas se tienen que vender para no ganar ni perder? Los datos los tenemos acá entonces,
precio de venta por unidades de 5 quetzales. El volumen de ventas en unidades es X, es lo que no conocemos, eso es lo que hay que encontrar. El costo variable unitario son 3 quetzales, es decir, el limón, el azúcar, el agua y el salario del que está haciendo la limonada, pues llega a 3 quetzales por unidad, y los costos fijos mensuales son de 4,000 quetzales. Es decir, es posible que pague alquiler de su localito por unos 3,000 quetzales, que pague energía eléctrica por unos 500, que pague internet, etcétera, y esos son los costos fijos de 4,000 quetzales. Eso lo vamos a resolver el próximo día de clases. Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí. Por favor, tengan en cuenta que la tarea ya está colgada y tienen ustedes que realizarla y después evaluarse de la tarea. Así de que estén bien, felices vacaciones y si Dios lo permite, por supuesto, los saludo el próximo día de clases, que va a ser entre 15 días. Que estén muy bien y ya pueden empezar a desconectarse.